Entonces, ¿qué implica la primera ley de Newton? Si yo tengo un cuerpo, es decir, la ley de Newton tiene dos líneas, dos postulados. Uno, si yo tengo un cuerpo en movimiento, pero con una velocidad constante, por ejemplo, pongámosle 20 metros sobre segundo, es un cuerpo que se está moviendo con velocidad constante en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Si yo tengo un cuerpo que se está moviendo constantemente en el tiempo, se puede afirmar que el cuerpo está en equilibrio. O sea, que este cuerpo está en equilibrio. Es decir, que las fuerzas resultantes sobre ese cuerpo va a ser igual a ¿qué? A cero. Pero también dice que si yo tengo un cuerpo cualquiera, vamos a colocar aquí un pedacito, que cuando yo tengo varias fuerzas que convergen en un cuerpo, pero al sumarlas me dan igual a cero, también se dice que el sistema está en equilibrio, que es la primera ley de Newton. Pregunto, esas fuerzas que ven ahí sobre ese pedazo de viga, porque es un rectángulo, ¿son verticales o son horizontales? ¿Cómo la ven ustedes ahí? ¿Son horizontales? Recuerden que horizontales es una línea y verticales es esta. ¿Esas fuerzas son verticales u horizontales? Verticales. Y si las fuerzas son verticales, ¿en qué eje se debe hacer la suma de las fuerzas? ¿En qué eje se debe hacer la suma de las fuerzas? ¿En Y o en X? En Y. Entonces dice que la sumatoria de las fuerzas en ese cuerpo, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y, debe ser igual a cero. Sumemos esas fuerzas. La fuerza que va en dirección vertical hacia abajo es negativa o positiva. Y todo lo que va subiendo será positivo o negativo. No es positivo. Todo vectorialmente lo que va subiendo es positivo y vectorialmente lo que va bajando es negativo. Entonces, sumemos esas fuerzas en Y. Tengo 2 newton. ¿Va bajando? ¿Es negativo o positivo? Negativo. Negativo. Entonces sería menos 2 newton. Sería una fuerza vertical de menos 2 newton. Y tengo dos fuerzas individuales, cada una de 1 newton. Va para arriba, va sumando, ¿cierto? Entonces sería más 1 newton, más otro newton. Sumen eso. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Primero le hace la combinación. De poner el signo de mayor valor. ¿Ah? No. Usted tiene menos 2 aquí, menos 2 newton, más 1 newton Menos 1 newton. y más otro newton, Más 1. menos 2 más 1, menos 1 y más 1, 0, menos 1 más 1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se aplica la primera ley de Newton, ¿sí o no? Sí. La suma de las fuerzas que existen sobre este cuerpo es igual a ¿qué? A 0. Entonces aplica la primera ley de Newton. Aplicando la primera ley de Newton, que es la del equilibrio. Si es la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas sobre el cuerpo son iguales y contrarias, va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Listo? Esta es la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Primero, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, se dice que el cuerpo también se mantiene en equilibrio. Y dos, cuando un cuerpo se le están aplicando muchas fuerzas, pero al sumar las fuerzas, al calcular la sumatoria de las fuerzas, me da igual a 0, el cuerpo está ¿en qué? En equilibrio. Esas son las dos condiciones de la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Si la suma de las fuerzas que se le aplican a un cuerpo es diferente de 0, entonces se puede decir que esa suma de fuerzas va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Eso es lo que dice. Tiene que dar igual a m a Masa por aceleración. Pero eso que implica entonces que yo puedo tener un cuerpo en movimiento. Yo tengo un cuerpo en movimiento
que lleva una velocidad, vamos a ponerle cualquier velocidad, la misma de arriba, velocidad de 20 metros sobre segundo. Pero luego yo voy a aplicar una fuerza para impulsarla o empujarla, una fuerza F. Y ese cuerpo que llevaba una velocidad de 20 metros sobre segundo va a cambiar a una velocidad mayor, ¿cierto? Digamos, una velocidad de 50 metros sobre segundo, cambió. ¿Aumentó o disminuyó la velocidad? Cuando hay un cambio de velocidad, significa que hay aceleración. Cuando hay un cambio de velocidad, significa que hay aceleración. Y si hay aceleración, entonces yo puedo decir que efectivamente el cuerpo está en movimiento, aplica la segunda ley del movimiento, y es que al haber aceleración, yo puedo decir que las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo va a ser igual a la masa que tiene el cuerpo por la aceleración. Esta aceleración también es vectorial. ¿Y esa aceleración cómo se determina? Velocidad inicial, la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo, la velocidad final, 50 metros sobre segundo. ¿Cómo se determina la aceleración? Recordándoles, muchachos, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Tengo la velocidad final? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Qué me hace falta? El tiempo. Entonces, si a mí me dicen que este cuerpo se mueve de aquí a acá, tiene ese cambio de velocidad en un intervalo de tiempo cualquiera, que yo podría determinar ya la aceleración. Pero si yo tengo un cambio de posición y un cambio de velocidad, yo tengo aceleración. Por tanto, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton para determinar el valor de la fuerza que impulsó que este cuerpo, que tenía una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, cambiara a 50 metros sobre segundo, acelerando, aplicando esta fórmula. Ahora, si yo tengo un cuerpo cualquiera y yo tengo muchas fuerzas aplicadas, pero estoy en movimiento, es decir, tengo una aceleración, yo aplico entonces que esta fórmula se vuelve a la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, no solamente una única fuerza, sino varias fuerzas que se le están aplicando a un cuerpo. Esas fuerzas se deben sumar y al final me debe dar igual a la masa que tiene el cuerpo multiplicada por la aceleración que se le dio al cuerpo. Entonces, estas dos fórmulas se aplican para la segunda ley de Newton. Recuerden que la segunda ley de Newton se refiere a la dinámica. Dinámica. La primera ley de Newton es la de la inercia y habla del equilibrio.